Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. En nuestros 15 años, en forma ininterrumpida en la pantalla del canal rural satelital, les estamos presentando el programa de hoy. Y comenzamos nuestro trabajo en el Solo Campo de hoy saludando al médico veterinario Gustavo Farroni, que nos visita aquí en nuestro complejo Solo Campo en San Genaro. Gustavo, como siempre, bienvenido a nuestra casa. Gracias. Siempre es lindo venir acá, ¿eh? Exactamente, estamos aquí en nuestra ciudad, pero en un lugar que hemos ornamentado como para hablar de cosas del campo. Claro. Y en este caso, para hablar de una actividad, Gustavo, que se puede denominar como microemprendimiento, una actividad familiar que genera puestos de trabajo y que le da valor agregado a la producción y que se puede hacer en cualquier rinconcito del campo, que es la producción de miel. Contanos un poco. Mirá qué tema, ¿no? Porque vos sabés que la producción de miel en general pasa desapercibida en cualquier lugar de la Argentina, acá mismo que estamos acostumbrados a ver grandes explotaciones de soja, tambos, agricultura o alguna industria. Pero la apicultura es una producción que a nivel mundial inclusive está teniendo un auge. Hace poco leí una declaración de la FAO, Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, que se refería al tema de las abejas, algo que no le prestamos atención, pero este trabajito decía que el 83-84% de los productos que consumimos del campo, del agro, plantas, son polinizados o trabajados por las abejas, entre otros insectos polinizadores, las abejas en su mayoría. Es decir, frutas, hortalizas, agricultura, forrajes, muchas veces necesitan del trabajito de las abejas para que vayan llevando de rama en rama el polen, el néctar, que en definitiva hace que se fecunden y se reproduzcan más. Si no existe este tipo de vida en algunos territorios, como ocurre, la producción de un forraje o la producción de una fruta es mucho menor. Mirá qué interesante, estamos hablando de que prácticamente 1 o 2 bocados de los que nos llevamos a la boca por día son producto de la polinización de las abejas. Y nosotros no le concedemos importancia. Las abejas básicamente tienen 3 enemigos, o 3 problemas, digámoslo así. Uno es la varroasis, un parásito pobrecita que se les mete en las jaulas y hace estragos matando a la población de las jaulas, y esto hace que queden vacías y se mueran todas, la varroasis. 2 es la falta de comida, porque ellas necesitan también comer néctar, y llevar néctar de las flores, hacen una serie de procesos, buscan hacer el polen, pero a veces les falta agua y les falta comida en determinados territorios. Y lo sacan, esa comida, de las flores sobre todo. Cuando las flores florecen, cuando las forrajeras y un montón de plantas florecen, ellas van, se posan allí, llevan el néctar, etcétera, etcétera. Todo el proceso de nutrición. Muchas veces eso les falla y no se reproducen como es debido y muchas veces se mueren por falta de comida. Y el tercer problema es la contaminación ambiental y el tema de los herbicidas y de los agroquímicos. Cuanto más agricultura hay, cuanto más herbicidas se usan, obviamente mucho menos población de las abejitas estas melíferas, productoras de miel y polinizadoras. Así que bueno, toda esta organización es como que se ha volcado a buscar o a hacerle prestar atención a los gobiernos, por un lado, que hay que tener espacios especiales, o lugares con forraje, que aquí en nuestra Argentina por suerte tenemos mucho, el problema más grave quizás se dé en Europa, en Estados Unidos, pero tenemos muchos espacios, o a empezar a florificar, a prestarle atención a los apicultores que trabajan, que vayan a los lugares con mucho forraje, con muchas flores, que traten de tener hasta malezas con flores para que ellas puedan polinizar. Mira qué trabajo, ¿no? Parece tonto, pero en definitiva es una de las cosas que le estamos prestando mucha atención, o que el mundo o que los científicos le están prestando atención. Viniendo más acá, más a lo concreto, al negocio de la miel, al negocio de los apicultores, vos dijiste bien al principio, es un negocio de pequeños y de medianos productores que no le prestan la atención suficiente, ningún gobierno le ha prestado la atención suficiente. ¿Sabes por qué, Gastón? Porque la miel que se produce, en su mayoría, una parte se envasa, ¿no es cierto?, va a los mercados,
va a los comercios que conocemos, uno encuentra allí miel regional, miel de campo, bla, bla, y de distintos sabores, porque también la miel depende del lugar, de la flor que haya y que le transfiere el sabor. Pero el otro problema es la exportación. Y en nuestro país la exportación está en manos de unos pocos privados que aprovechan el negocio de un montón de gente, de estos pequeños y medianos productores, que tendrían que estar cobrando un buen precio de la miel y muchas veces no lo pueden hacer. Estos 4 o 5 exportadores juntan toda la miel del país para exportar y manejan el precio. Por ejemplo, en febrero, marzo, que comenzaba la cosecha en algunos lugares, creo que en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, eran los lugares que más, y que había buenas cosechas porque había cajones que estaban dando 40, 50, hasta 60 kilos por cajón, con los cuales es una muy buena producción. En la provincia de Buenos Aires un poco menos, creo que 25, hubo alguna sequía primero, calores, etcétera, después iban levantando. Ahora se estaba esperando o ya estaba arrancando la cosecha del norte del país. Bueno, ahí se espera también otros 30 o 40 kilos por cajón. Hay miles de kilos para juntar y exportar, además del consumo interno. Pero ¿qué hacían los exportadores? Hasta febrero o marzo pagaban 20 pesos el kilo. A nivel internacional, el precio de la miel está en $3.000 la tonelada, $3 el kilo. Internamente, los exportadores están pagando, o estaban pagando, 20 pesos, 18 pesos el kilo, cuando ese precio internacional da para pagar hasta el doble. Claro. O sea, ese monopolio que hay de los exportadores amerita que tenga que decir lo siguiente, y es algo más o menos de lo que pasa con la leche también, ¿no? Con la leche en polvo, con la leche de exportación. Al no intervenir el Estado con cooperativas o grupos exportadores que regulen el precio, que por lo menos acomoden el precio más en favor del productor, se pierde un montón de estos pequeños productores que tienen que ver con las economías regionales, con las economías de los pueblos, porque esos pequeños productores dejan la plata en el lugar que trabajan, viven. A lo mejor es uno solo de familia o 2 o 3 de familia, pero viven y comen con eso, y al ser en un pueblo 7 o 6 productores de miel, multiplicar toda esa inversión en la región. Pero necesitan ganar dinero, porque si no dejan la explotación y se van a atender otro trabajo. Esto me parece que es algo que el Estado tiene que prestarle muchísima atención. Nosotros llegamos a ser primeros exportadores de miel en el mundo, segundos, terceros. O sea, somos unos grandes productores de miel y significa mucho dinero, se exportan muchas toneladas, pero el Estado tiene que tomar el control y tiene que existir en algún lugar alguna cooperativa favorecida por algún ministerio de la producción, de alguna provincia, que empuje y ayude a los pequeños productores. Esto es un poco, quería prestarle atención a esto, se habla poco, ¿no? Pero es tan importante y tiene que ver con algo que en este programa siempre le prestamos atención, las economías regionales de los pueblos. Sin duda, no solo hablar de soja, de maíz, de agricultura, de lechería, de ganadería, sino también darle su lugar a estas cosas que vemos en la región. Gustavo, como siempre te agradecemos y en próximos programas nos vamos a reencontrar, ¿eh? Hacemos una pausa en Solo Campo. En instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, vamos a dialogar con productores ganaderos. En este caso viajamos a Córdoba para que en primera persona Pablo Laudín, administrador del establecimiento Las Lomitas, nos dé un panorama del sector. Se mostró optimista acerca del futuro de la actividad. Este es un campo son 2.100 hectáreas, hay 1.800 implantadas con Gatton. Llevamos 16 años, pero en los campos nunca terminas de armarlos, nunca terminas, menos con las crisis que hemos tenido. Debe haber unos 14 postreros. Fundamentalmente el fin del campo es dedicarnos a la cría, así que para hacer cría empezamos con razas que se adapten a la zona, por eso elegimos Brangus. Originalmente compramos 200 y pico terneras Brangus, después empezamos a hacer un seguimiento de toros,
buscar siempre la sanidad, y se había organizado originalmente para hacer, estaba todo armado para hacer inseminación y todo, pero la inseminación es para mejorar genética, entonces optamos en el camino de comprar directamente genética. Buenas vaquillonas en sanidad y en calidad, y lo mismo con los toros. Y bueno, así fuimos caminando hasta que con las crisis le llegamos a armar un plantel de 500 vientres. En ese momento creemos que fue un pico, lo máximo que podíamos hacer, porque el registro de lluvia era menor, así que con lo justo dábamos la vuelta al año. Tuvimos la crisis de seca y casi lo tuvimos que vaciar al campo, llevar la hacienda, salvamos 150 vacas a pasto en otro campo, y el resto de los que se vendieron los vientres compramos terneros, hicimos engorde de corral hasta que pasara, a ver hasta cuándo aguantaba la seca. En unos meses que estuvimos en engorde volvieron las lluvias y volvieron con todo, fue donde hubo problemas de inundaciones en la zona, en la provincia, y eso hizo que, bueno, salváramos las 150 vacas y el campo empezó a recuperarse. Salvamos 150 vaquillonas del feedlot que pasaron de nuevo a ser futuros vientres. Yo creo que es el desafío que debe tener todo productor, porque explicaba recién de que es una zona de diciembre y enero, el sol acá quema todo, y si no hay sombra no queda nada. El agua, el animal sin agua no vive, y el pasto sin agua no vive, y la sombra la produce el árbol, así que esa es parte de las tres patas. Es lo ideal que uno podría tener, pero hay campos de que no se puede porque no hay árboles, pero la mayoría ese es el logro que quiere hacer, y es donde Córdoba Ambiente nos controla por el tema de la cantidad de árboles, que no tocar los árboles y hacer reservas. Y bueno, nosotros porque estamos más o menos en condiciones, pero el pequeño productor no puede hacer eso, y desgraciadamente está sucediendo de que, bueno, los productores grandes se comen a los chicos y desaparecen, vuelven a la ciudad y no pueden. Y el mediano productor que se está queriendo salvar, peleando contra la agencia Córdoba Ambiente, que los tiene a mal traer con el tema del control del renoval. Los planes muy optimistas por las políticas que se nos vienen, por el cambio de gobierno, el gobierno que tiene todas las pilas para apoyar a la producción. Mundialmente sabemos de que la demanda de carne va a ser importante y hay que estar preparados para producir, y así que el lema nuestro es seguir produciendo más cantidad y mejor calidad de terneros. Y en Solo Campo vamos a dialogar sobre el cultivo de arroz en la Argentina, regiones y características de este grano que, a pesar de ser el más difundido en el mundo, no tiene precio de referencia por no cotizar en bolsa. Dialogamos con Alberto Viñolo, supervisor de ventas de la empresa Ingeniería Enrique Bertini de Rosario. Bueno, el tema del arroz también es tenemos el tema de estadística del arroz un poco más difícil, porque si bien es el cultivo que más se siembra en el mundo, pero no tiene mercado, o sea, no cotiza en bolsa, es decir, en ninguna bolsa ha cotizado el arroz, y es llamativo porque es un cultivo, ya te digo, donde más se siembra en el mundo. Bueno, la Argentina, como todos sabemos, groseramente no hay muchos datos, pero sabemos que últimamente se ha corrido un poco por los costos de producción el arroz, es decir, fundamentalmente vos sabés que el arroz, así en general, sabemos que está en Entre Ríos y está en Corrientes, pero no olvidemos que tenemos arroz en Santa Fe, y tenemos arroz en el Chaco, y tenemos arroz en Formosa, o sea que también hay arroz, pero en general en la superficie mayor obviamente es el litoral, o sea, el norte de Entre Ríos y Corrientes. Ahora, ¿qué pasa? Los entrerrianos tienen un problema de combustible que necesita, no hay, digamos, el agua, necesitan mucho, regar mucho, entonces un costo de producción, no hay electricidad, entonces necesitan ya combustible,
alguna experiencia con gas, entonces tienen que correrse y regar, ¿cierto? Fuera de nivel, hacer las famosas taipas, la nivelación. Entonces se corre más hacia corriente, donde allá tienen bastante agua y electricidad, entonces los costos de producción son menos. Algunos se corren, algunas arroceras obviamente tienen distinto lugar, en otro epicentro muy importante que es la Ruta 1, o sea, todo lo que bordea el río Paraná, del lado de Santa Fe, llámese San Javier, como cabecera de arrocera, donde hay muchas arroceras de San Javier, Callastá, toda esa zona, la Ruta 1, que va de la ciudad de Santa Fe al puerto de Reconquista, pasando por Helvecia, Callastá, Santa Rosa de Calchine, San Javier, Los Laureles, Román también es una localidad donde hay muchísimas arroceras. Esto es otra zona muy productora de arroz. Y después tiene algo en parte del Chaco, en una zona determinada que se hace arroz, que ahí también nosotros tenemos máquinas. Quédese en Canal Rural Satelital. En instantes volvemos con más Solo Campo. Nuevo espacio en Solo Campo, más de la Brangus de Resistencia Chaco. El presidente de la asociación manifestó su orgullo y alegría por la gran exposición nacional que la institución realizó en el predio de la Sociedad Rural de Resistencia. Jacques Chiroloc, presidente, dialoga con nuestro programa. Esta raza que está cumpliendo 50 años ya se ha afianzado en la Argentina, es el instrumento de desarrollo de la ganadería en el norte, pero no solamente en el norte, porque en esta exposición que estamos viendo hoy, estamos viendo que está el presidente de la Asociación de Paraguay, está el presidente de la Asociación de Brangus y Angus de Colombia, están Brasil, está el Uruguay, nos están acompañando, usan muchísimo nuestra genética. Yo estuve hace 15 días en la exposición de otoño en Asunción, y la verdad que en la fila final el 80% era genética argentina, y lo cual es muy importante. Ellos están acá y nos acompañan siempre, acá en Palermo y en Esfora. Y bueno, la verdad que este año a uno le da la impresión de que no se puede superar en genética, y la verdad que todos los años se supera, ¿no? Los terneros de ayer, la fila final de los terneros es absolutamente espectacular. Pasó lo mismo con los machos y con las hembras hoy. E incluso la exposición de criador a criador tenía tríos absolutamente excelentes. Yo creo que es una gran exposición, mucha gente. Bueno, también viene la ola de optimismo de la ganadería en Argentina, del cambio de políticos sobre las decisiones de un sector que se vio con la pata puesta encima, y que hoy, bueno, tenemos avisos con el ministro que está. Ayer estuvo el secretario de Ganadería Troncoso, hoy estuvo el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura acompañándonos, nos va a acompañar esta noche, Negri. Evidentemente son cosas que habíamos perdido la costumbre de que haya un funcionario acompañándonos en estos eventos, más de 12 años. Bueno, eso significa que de cualquier manera el ganadero es optimista, y como el que va a comprar un toro esta noche o mañana va a tener su resultado dentro de 3 años, prácticamente al final del mandato del actual gobierno. Ahora hay un motor, y bueno, y eso se nota en los precios, se nota en la demanda, y se nota sobre todo en la retención de vientres, que significa que en muy pocos años vamos a recuperar esos 12 millones de cabezas perdidas. Pero no solamente hay que recuperar las cabezas perdidas, hay que lograr aumentar la tasa de extracción, la tasa de destete, el peso de destete. No se puede seguir matando animales de 330 kilos, es un disparate. No tiene sentido. Aumentar 20, 30, 40 kilos el peso de faena significa el equivalente de tantos millones de terneros más. Es un número muy rápido. O sea, la Argentina puede llegar a exportar, según cálculos, 9.000 millones de dólares en nada más que en exportaciones de carne. En un plazo de aquí 10 años, si las condiciones son estas, si las condiciones nos dejan trabajar tranquilos, no estamos pidiendo nada, simplemente nos sacaron el pie de encima, nos dejan trabajar, nosotros vamos a vender y vamos a exportar. Hasta ahora, hasta hace muy pocos años, hasta que nazca el Brangus prácticamente, el Brangus Argentina, la asociación que yo presido y los cabañeros, nuestro mercado era el norte argentino, digamos, el NOA y el NEA, y ahí paraba la cosa. Hoy el mercado no, el mercado es frente a previsiones que indican que la demanda mundial de carne se va a duplicar en 15 años.
el único continente capaz de satisfacer esa duplicación de demanda es América Latina. Y bueno, estamos acá y la herramienta existe y es el Brangus. La herramienta existe también con las nuevas pasturas megatérmicas. La herramienta existe y son herramientas sumamente baratas en el manejo, estabilizar el servicio, no tener los toros todo el año, en fin, cosas muy simples de tecnología que hay que aprender, hay que explicarle a la gente, con lo cual se puede pasar de una tasa de extracción muy baja como tiene el rodeo argentino, simplemente subir 5 puntos la tasa de extracción, subir 5 puntos la tasa de preñez, subir 5 puntos la tasa el peso de destete y subir 20 o 30 kilos el peso del novillo en faena, es una explosión de carne. Colombia busca maquinaria agrícola argentina. Edwin Santiago, de Samarch Equipos de Colombia, describe cómo es la producción agropecuaria de su país y qué tipo de maquinaria agrícola busca en estos lugares. También se refiere a la falta de madurez empresarial del productor colombiano. Básicamente equipos que se acomoden a la línea de tractores que nosotros comercializamos, equipo tanto para aplicación de fertilizantes como para siembra de granos. Básicamente los equipos que nosotros necesitamos o que yo necesito en particular son equipos pequeños. El tipo de agricultura que manejamos en la región no es a gran escala, pero sí hay máquinas que nos aplican, digamos, para la actividad que desarrollamos. Colombia tiene una producción en la costa de cereales, sobre todo. Tenemos una región muy arrocera, ¿sí? Pero aunque hay gran, digamos, cantidad de hectáreas, hay muchos productores y la concentración, digamos, es el 80% en pequeño productor que nos opera 300, 200 hectáreas, es un productor pequeño. No requiere equipos tan grandes, no requiere tractores tan grandes, entonces estamos buscando equipos que se acomoden a potencias entre 80 hasta 140 caballos aproximadamente. A Colombia entra mucho equipo de Brasil, ¿sí? Con ello hemos trabajado ya bastante tiempo, pero pues queremos explorar otras opciones. Lo que he tocado por encima en cuanto a precios, pienso que podemos de pronto llegar a determinado momento a acomodarnos en precios. Estamos bastante atrasados en cuanto a tecnología, a raíz de tanto problema que hemos tenido en el sector agropecuario y social que se vive en Colombia. El productor no es muy, digamos, empresario, o sea, no es muy dado a programación, ¿sí? Simplemente a medida que se van dando los cambios en el sector y que van, digamos, jalonando para un determinado producto, tratan de buscar las herramientas para poder entrar al negocio, ¿sí? No se programa, digamos, 3 o 5 meses antes para sus equipos, sino que muchas veces quiere ser un mes, 15 días antes de empezar la temporada de siembra y a veces es imposible, ¿sí? Estamos tratando de que el agricultor se vaya metiendo, de que no debe ser un negocio pues de bolsillo, sino que es una empresa lo que él tiene y a esa medida de que se vaya programando. Estamos trabajando pues todos los gremios en ese sentido, pero sí es muy informal, ¿sí? Es un proceso un poco lento, es un cambio generacional que hay que hacer, pero bueno, entre todos estamos apoyando para que se dé eso. Comuníquese con la producción de Solo Campo telefónicamente al 03401-493-487 o por correo electrónico a info@solocampo.com.ar. Amigos productores, hasta aquí hemos llegado con el Solo Campo de hoy, en sus 15 años en forma ininterrumpida en la pantalla de Canal Rural Satelital. En una semana nos reencontramos. Muchísimas gracias. Hasta entonces.